Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Empecemos analizando lo que pasó el domingo anterior con el presidente Noboa, que ganando pierde. Hay gente que pierde ganando y hay gente que gana perdiendo. El presidente Noboa dio una impresión de que había perdido al no salir a hablar con sus seguidores, al montar una rueda de prensa que nunca se dio, nadie habló. Fue el silencio lo que reinó en el búnker de ADN, mientras en el búnker del correísmo se sintió en cambio que habían ganado. Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Buenos días, Verónica, y un saludo también a la audiencia. Bueno, en efecto, claro, el problema fue que las encuestas, incluso las que manejaba el gobierno, anticipaban un triunfo relativamente holgado e incluso la posibilidad de pasar o de no pasar a una segunda vuelta, ¿no? De ganar en primera vuelta. Y estos resultados tan apretados, pues es evidente que le golpean al gobierno, pero la reacción de Daniel Noboa no es la apropiada, porque a pesar de todo, ganó, ¿no? Le ganó al correísmo en primera vuelta por primera vez en muchos años, ¿no? Entonces, eso es algo que había que rescatar, aunque el triunfo haya sido apretado, ¿no? Em, Me parece un error estratégico. Empieza con pie izquierdo la campaña para segunda vuelta. Da una entrevista en la que trata un poco de resarcirse de este error, pero creo que no lo logra del todo, ¿no? Y ahora pues veamos cómo se va decantando la campaña y cómo se van posicionando los otros candidatos, ¿no? Bueno, vamos viendo. El presidente Noboa acaba de dar una entrevista en TC Televisión. Acaba de hacer algunos anuncios, entre ellos que no va a haber apagones ni en el 2025 ni en el 2026. Suena a un poco aventurada y ambiciosa este anuncio del presidente, más cuando sabemos que el déficit eléctrico es muchísimo mayor a lo que se ha podido conseguir. Son retos que se pone el presidente, son varas que él mismo se las pone. Y si fallan, No, pues es que el punto es que los apagones no lleguen hasta que sea la segunda vuelta. Y ya si llegan después, ya habrá justificaciones para decir, miren, esto falló o esto otro no nos resultó. Pero lo importante es que el ofrecimiento se quede en el imaginario de la gente, ¿no? Y claro, si es que no tenemos apagones hasta la segunda vuelta, pues eso será un plus para la campaña del presidente. bueno, el presidente Noboa y Luisa González seguramente están redefiniendo su campaña electoral en busca de los votos que no fueron para ellos. Ahora, veamos, ¿cuánto del pastel electoral hay como repartirse? Y vamos a empezar por el tema de los candidatos que llegaron entre el tercero y el decimosexto puesto. Hay ahí algunos votos, sobre todo en Leonidas Issa, que mientras más uno le escucha, más uno está seguro de que Leonidas Issa va a votar por Luisa González, que no significa que el movimiento indígena lo haga monolíticamente. Sabemos que hay diferencias, sabemos que hay autoridades, representantes del movimiento indígena que no están de acuerdo y que no votarán por el correísmo. Y así para abajo, Andrea González, 270,000 votos, que seguramente sí serán para Novoa y el resto de candidatos. ¿Cómo distribuirse ese pastel? Bueno, hay que empezar diciendo que lo que digan los candidatos a sus votantes es un tanto irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay militancia política, no hay partidos políticos de verdad. Generalmente los candidatos son candidatos de alquiler, o más bien los partidos son partidos de alquiler para el candidato que les convenga, un poco en una relación simbiótica para tratar de salvar el registro del partido. Y ahí vendrá más bien.
el intentar ganarse esos votos más allá de lo que digan los candidatos. En el caso de Leonidas Issa, quizá en el caso de Escala, sí vamos a tener un voto un tanto programático u orgánico, ¿no? Pero en el caso de Leonidas Issa particularmente, como tú bien decías, Milton, el movimiento indígena está muy dividido e incluso gente dentro del movimiento que rechaza las posiciones de Leonidas Issa, esta radicalización que tiene él, y que probablemente más bien se decanten por el nulo, ¿no? Porque por un empresario es muy difícil que vote. Muy poco del voto de Leonidas Issa migrará al voto de Daniel Noboa, pero sí mucho de ese voto se irá al voto nulo. En el caso de Andrea González, como bien señalas, es un voto que es anticorreísta duro, ¿no? Y que lo más probable es que migre a Daniel Noboa porque Daniel Noboa representa en este momento el anticorreísmo. El resto de votos, yo creo que más facilidad de captarlo tiene Daniel Noboa, porque la mayoría de candidaturas son candidaturas también anticorreístas. Y quizá algo del voto de la izquierda, no todo, porque recordemos también que en la izquierda hay mucho resentimiento con Rafael Correa y con el correísmo. Así que ninguno de los dos la tiene fácil, pero desde mi perspectiva, creo que más difícil la va a tener Luisa González. Arturo, buenos días. Hablemos de los votos nulos y blancos que en estas elecciones superaron, por ejemplo, los votos obtenidos por 13 candidatos de la presidencia. En ese sentido, ¿qué podríamos pensar de quienes votaron, por ejemplo, nulo, se decanten por algún candidato o quienes dejaron la papeleta en blanco? Lo mismo, ¿qué tan posible es eso o qué tendrían que hacer los candidatos para captar los votos de esas personas que en un principio rechazaron esta elección? Bueno, habría que analizar por qué rechazan todas las opciones. Seguramente es un desencanto con la política, un rechazo a los políticos que están ahí eh, en el juego electoral, pero perdón, creo que lo importante para las dos candidaturas es tratar de convencer a esos votantes que se decantaron por el nulo y por el blanco. Y creo que tratar de convencerlos no es radicalizarse más. Y creo que ahí hay un error de parte de las dos candidaturas, ¿no? Y yo creo que para convencer a quienes no votaron por nadie, se debe un poco tratar de comprender cuáles son los intereses y cuáles son los, sí, lo que buscan estos votantes y un poco tratar de coquetear con ellos y darles a entender que la opción que ellos representan, si no es la ideal, podría un poco hacer o representar esos intereses, ¿no? Un poco lo que hizo Guillermo Lasso en la segunda vuelta del 2021, ¿no? Recordemos que Guillermo Lasso le dio la vuelta a su campaña y empezó una campaña mucho más flexible y mucho más abierta a ciertas posiciones de las que Guillermo Lasso no era representante al principio, ¿no? Más de apertura hacia posiciones de valores posmaterialistas, que son justamente los que les interesan a los más jóvenes, tema de medio ambiente, tema de género, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí es más bien al contrario, ¿no? Una posición más radical que puede que afiance el voto duro de cada uno de los candidatos, pero que no logre generar mayores apoyos, ¿no? Y creo que hay un error estratégico ahí en ambas candidaturas. Ahora, cuando tú dices que más difícil la tiene Luisa González, ¿es por qué? Porque se puede pensar que ella ha llegado a su techo o que su techo será el 48% de la segunda vuelta pasada y la de Daniel Noboa, el techo de Noboa puede ser el 52%. ¿Es por eso? A ver, creo que en la lectura que se ha hecho hay un error, ¿no? Se está leyendo esta elección de primera vuelta como un gran triunfo y superación de Luisa González en cuanto a la primera vuelta
de las elecciones anteriores, del 2023, con una subida de 11 puntos porcentuales más o menos. Pero lo que no se está considerando en el análisis es que el resto de candidatos fue casi irrelevante en la elección y que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta acumularon casi el 90% de la votación. ¿Qué es lo que significa esto, al menos desde mi perspectiva? Que Luisa González ya llegó casi a su techo. Como tú bien decías, el techo de Luisa González está entre el 47 y el 48% y ahora tiene el 44%. No, está muy cerca de su techo y yo no veo de dónde pueda obtener los votos suficientes para llegar a más del 50%. Y en ese sentido, creo que Daniel Noboa puede, si es que también replantea un poco esas estrategias que están más bien radicalizando a quienes no votaron por él, podría captar ese voto que está disponible con más facilidad que González. ¿Por qué? Justamente por lo que hablábamos antes, el rechazo del movimiento indígena, el rechazo del votante que votó por otros, por la mayoría de los otros candidatos, y también pues lo que podría beneficiarse del voto nulo que va a generar el correísmo, ¿no? Porque el gran perjudicado en las últimas elecciones con el voto nulo ha sido el correísmo, más que las otras candidaturas. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo yo que Luisa González tiene más difícil lograr captar la votación que necesita que Daniel Noboa, pero evidentemente puede pasar. Y cualquiera de los dos puede echar a perder la campaña o puede pasar algo que altere la intención del voto de los ciudadanos. Eh, pero si las cosas un poco se mantienen así, me parece a mí que hay más probabilidades de que Daniel Noboa gane a que gane Luisa. Ahora, si comparamos estas elecciones con otras elecciones, sí, sí tiene circunstancias históricas. La que tú dices inicialmente se polarizó entre dos que sacan casi el 90% de todo el electorado. El resto de candidatos casi inexistentes, porque no se puede Claro. decir que Leonidas Issa tuvo un gran resultado, porque si la comparas con Yacu Pérez del 2021, Yacu Pérez obtuvo 1.700.000 votos contra 500.000. No es una victoria. Quedar tercero en una elección de este tipo tampoco es un mérito. El resto de candidatos, Andrea González tuvo el 2%, pero bueno, 14 candidatos, 13 candidatos, 12 candidatos que obtienen menos del 1%. Es decir, hay cosas curiosas en esta elección que nos deben dejar varias lecciones. La otra, Novoa casi duplica su votación de primera vuelta con respecto al 2023. Y Luisa González rompe un poco el techo de los correístas desde el 2017 acá de primera vuelta. Es decir, hay cosas interesantes, curiosas y que tienen que ser analizadas. Sí, pero por los motivos que te digo, Milton, por el tema de que esta elección, esta primera vuelta, se puede leer más como una especie de tercera vuelta, en que los candidatos que quedaron finalistas en la segunda vuelta del 2023, ¿no es cierto?, siguen disputándose el poder, ¿no? Y la presidencia en esta nueva elección. Por eso la polarización entre los dos, ¿no? Y por eso el resto de candidatos son irrelevantes. Y por eso la votación que saca cada uno, ¿no? Una votación que evidentemente rompe en los dos casos la votación que tuvieron en la primera vuelta anterior, pero que no se la puede analizar a la luz de las mismas circunstancias, ¿no? Recordemos cuáles eran las opciones de la primera vuelta anterior, cuál fue la votación que sacó Jan Topic, por ejemplo, ¿no? Eh, cuál es la votación que sacaron otros candidatos, ¿no? Hubo una pelea por el segundo lugar, ¿sí? Y Daniel Noboa ganó o llegó a primera vuelta con una subida básicamente en la última semana, ¿no? Un cambio radical que les llevó sorpresivamente a una primera vuelta, ¿no? Ahora no, ahora es totalmente diferente el escenario. El escenario se polarizó desde esa segunda vuelta de las elecciones pasadas hasta hoy, polarizado entre estas dos opciones. Las otras candidaturas eran irrelevantes, por eso tienen tan poca votación y así se debe leer. Entonces no puede leerse como un triunfo de ninguno de los dos, ojo, ¿no? Como un triunfo el haber obtenido y roto este techo de primera vuelta, en el caso del correísmo, un techo
que se mantenía vigente desde 2017 y que significa que eso ya les da el triunfo, porque más bien desde mi perspectiva, desde mi lectura, lo que han hecho es quedarse más cerca de su techo electoral y que será muy difícil crecer. Son las 8:40. Estamos hablando con Arturo Moscoso. Él es analista político, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UID. Arturo, en este escenario polarizado, en este escenario que, claro, tenemos un resultado tan apretado de los candidatos, se vino un debate presidencial en donde estarán los dos candidatos. ¿Qué tan decisivo podría ser ese debate que se viene? Bueno, sí, es interesantísimo. Creo que va a ser un debate a muerte, entre comillas, y creo que los dos candidatos tienen que prepararse muy bien, ¿no? Ninguno es muy bueno debatiendo, ojo. eh, no tienen mucha capacidad de reacción. Los debates se están viendo mucho, ¿no? Pero sobre todo creo, Vero, que el debate, el mensaje que tienen que dar al debate cualquiera de los dos, no es tanto, y nuevamente en general en la campaña, no es tanto reafirmar, ¿no es cierto?, el apoyo que ya tienen, sino tratar de conquistar nuevos electores, ¿no? Entonces el mensaje tiene que ir por ahí, tiene que un poco, quizá un mensaje disruptivo que vaya en un sentido diferente al que he venido sosteniendo, no sé, sobre el tema de derechos, yo qué sé, alguna cosa así que de pronto ponga sobre la mesa un tema en el que el otro candidato se pueda sentir incómodo, que se note esa incomodidad, que se note esa falta de preparación en ese tema en particular y pues que logre llegar a esos votantes, que hay una gran cantidad de votantes que todavía no deciden su voto o que están dispuestos a votar por el nulo o dejar su voto en blanco, ¿no? Bien, gracias Arturo por habernos acompañado con este análisis de cara a la segunda vuelta electoral. Buen día. Gracias por la invitación. Un abrazo.